¿Cuáles serán los inductores a los que estarán enfrentados las personas y empresas en este 2022? La manera más práctica de resolver esta pregunta es analizar los hechos que marcaron el 2021 y no quedaron resueltos. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial haremos un recorrido mes a mes por los elementos que incidieron en la dinámica del año anterior y conllevarán en 2022 a enfrentar el proteccionismo de los países, los problemas en el suministro energético, los efectos para China en la caída de Evergrande, el acceso a los semiconductores, la presión en precios, el incremento en tasas, la ciberseguridad, el déficit fiscal en Colombia, la volatilidad en tasa de cambio y el viraje político. Los ojos del mundo están puestos en tratar de descifrar cuáles van a ser los hechos que marcarán el 2022, para de esa manera actuar de una forma preventiva frente a ese tipo de situaciones. La manera más práctica de identificar esos hechos que marcarán el presente año es darle una revisión a qué ocurrió en el 2021, centrándonos en aquellos aspectos que no fueron resueltos el año anterior. Lo que no fue resuelto el año anterior concentrará la atención del mundo en este 2022. Si uno le da esa revisión, va a encontrar que los principales elementos que no quedaron resueltos el año pasado tienen que ver con la enfermedad, con la pandemia, la presencia de nuevos picos, nuevas cepas y el elemento de el incremento marcado en los precios por las crisis de abastecimiento. Sin embargo, existieron elementos mucho más allá de estos dos principales aspectos. Si entonces nos vamos para enero del 2021, comenzamos el año viendo un nuevo tipo de fuerza que se generaba en el mercado de capitales. Las fuerzas tradicionales en el mercado de capitales son los fondos de inversión, quienes ponen numerosas cantidades de montos de recursos apostando por diferentes tipos de títulos, inversiones o acciones. Esta nueva fuerza fue creada a través de foros en redes sociales, como lo es el foro Wall Street Bets, que promovía apuestas, más bien que las personas apostaran por distintos tipos de títulos o acciones buscando su valoración de manera artificial. Fue el caso de GameStop, promovido a través del foro Wall Street Bets, que generó un incremento marcado en la acción y esos actores tradicionales, es decir, los fondos de capital, empezaron a perder un dinero relevante. Otro elemento importante en el que comenzó el año fue la presencia de nuevas variantes de la enfermedad que generaron nuevos procesos de aislamiento, incluso se llevó la vida de personajes como el ministro de Defensa Carlos Holmes o el director en temas de elementos sindicales como lo fue Julio Roberto Gómez. Pero tal vez los ojos del mundo se concentraron principalmente en ver un hecho sin precedentes en la historia de la democracia de Estados Unidos. Y es que gran cantidad de manifestantes se tomaron el Capitolio en Washington buscando evitar la certificación de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, en gran medida promovido a través de redes sociales por el exmandatario Donald Trump. Incluso eso llevó a que el exmandatario tuviera un segundo proceso de impeachment. Si nos vamos para febrero, y digamos que hasta ahí ese elemento de crecimiento en precios todavía no tenía una mayor amenaza, porque en enero nuestro nivel inflacionario era del 1,6% y en el frente de los casos COVID en nuestro país estamos hablando de 2 millones de casos. Cuando vamos a febrero, entonces empieza la relevancia de la tecnología, en este caso con nuevos tipos de medios de transacción como las criptomonedas. Tesla dijo que iba a empezar a aceptar el Bitcoin como medio de pago para la adquisición de sus vehículos. Adicionalmente hizo una inversión del orden de $1.500 millones adquiriendo bitcoins, entonces empezaba a ser un elemento relevante. Otro aspecto, la apuesta en el frente del cambio climático, es decir, la descarbonización del mundo. El caso de Colombia no la excepción. Prodeco cesó operaciones en Colombia. La crisis en materia de gobernabilidad que está sufriendo la ciudad de Medellín también tuvo una evidencia en el mes de febrero del 2021 con la renuncia de Álvaro Rendón, el que era el gerente de EPM. Pero lo que mayor llamó la atención en el caso de Colombia fue la esperanza de que se pudiera erradicar la pandemia porque llegaron las primeras vacunas, 50.000 vacunas proveídas por el laboratorio Pfizer, y de ahí iniciar el proceso de vacunación. Hasta ahí todavía la amenaza de precios no se hacía material, estamos hablando de una inflación del 1,57% en nuestro país y en el frente de los casos COVID en nuestro país hablamos de 2,25 millones. Vamos para marzo del 2021 y empiezan elementos que iban a generar el ambiente político tanto el 2021 y miras hacia el 2022. Es que recordemos que en 2022 tenemos elecciones en Colombia y en Brasil, y en marzo del año pasado
fue absuelto Lula da Silva, el expresidente de Brasil, de los cargos de corrupción por el tema del Lava Jato. También tuvimos elementos asociados a los frente de los bancos digitales, una alianza importante entre Rappi y Davivienda en la creación de una nueva entidad financiera en ese tipo de aspectos. Pero marzo fue el momento donde ya se avisoraba un inicio en crisis de abastecimiento, en crisis logística. ¿Qué ocurrió? El buque Ever Given terminó bloqueando el canal del Suez. Y cuando fue liberado ya habían más o menos 400 embarcaciones que no pudieron transitar por el canal de comercio en ese frente. Todavía eso no impactaba inflación porque fue un momento puntual en marzo, pero veríamos efectos inflacionarios posteriormente. Estamos hablando de una inflación en marzo del 1,51%, todavía la economía tranquila que se iba a cumplir esa meta inflacionaria del 3%. Y en materia de casos COVID, en nuestro país estábamos en 2,41 millones de casos. Nos vamos para abril y en abril recibimos una muy buena noticia que nos orgullecemos gran cantidad de colombianos y es que el chef Juan Manuel Barrientos recibió una estrella Michelin por su restaurante El Cielo en la sede que está ubicada en Estados Unidos. Abril también recibió un elemento ya negativo y es la presencia de nuevas variantes, en este caso alfa y gamma, originarias en Brasil, en Reino Unido, que empezaban a impactar los picos en materia de contagios alrededor del mundo. Y el hecho que marcó en gran medida ese abril fue la presentación de una reforma tributaria en nuestro país que buscaba recaudar alrededor de 25 billones de pesos, teniendo como elementos, entre otros aspectos, el ajuste a precios de bienes a través de IVA y el ajuste de impuestos a personas naturales a través del impuesto de renta. Abril cerró con un paro nacional que luego a mayo se convirtió en todo un estallido social. Ese estallido social tumbó la reforma tributaria, tumbó la reforma a la salud, tumbó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y generó un nuevo efecto y era todo el aspecto de los bloqueos. Los bloqueos empezaron a generar un encarecimiento en los precios y ya estábamos hablando de en mayo una inflación del 3,3%. Entonces ya superábamos esa meta o ese objetivo desde el Banco de la República de que fuera el 3%. La presencia de los diferentes estallidos sociales y esa protesta social junto con la presencia de nuevas variantes que se habían detectado en abril pues ya estaba elevando los casos de COVID en nuestro país a los 3,41 millones de casos. Si nos vamos hacia junio, entonces ya el Estado colombiano toma la decisión de militarizar diferentes regiones buscando liberar esos bloqueos y poder permitir el tránsito de las mercancías y a su vez poder empezar a restablecer la economía colombiana. Eso en el caso particular de Colombia. En el mundo veíamos algunos cambios también asociados a aspectos geopolíticos como lo era después de más o menos 12 años de mandato, Benjamin Netanyahu dejaba el mandato o el liderazgo de Israel. Y en el caso de nuestra región, en Perú se dan las elecciones y con un nivel de votación del 50,1%, el profesor y dirigente de izquierda Pedro Castillo termina ganando las elecciones en una competencia bastante reñida con Keiko Fujimori. Hasta ahí concluíamos el primer semestre del 2021 y estamos hablando de una inflación del 3,63% y unos casos COVID de 4,24 millones. Otros elementos importantes que ocurrieron en ese primer semestre fue, por ejemplo, la adquisición por parte del grupo sueco EasyTea a Productos Familia. Luego entonces, ¿qué empezamos a ver hacia el segundo semestre? Y es que este fenómeno de protesta social o este fenómeno de estallido social no solamente quedaba en Colombia. Vimos la mayor protesta social presentada en 60 años en Cuba, con la arenga de arriba la libertad y abajo la dictadura. Otro elemento de un impacto bastante marcado en los temas geopolíticos fue el asesinato de Jovenel Moise, el presidente de Haití. Para ese momento, en julio, estamos hablando en la parte inflacionaria de un 3,97% en nuestro país y en los casos COVID de 4,79 millones.
Nos vamos hacia agosto, tuvimos diferentes elementos también en los movimientos a nivel geopolítico, en los movimientos empresariales, pero la atención del mundo terminaba radicando en ver que el grupo terrorista talibán volvía a tomar, después de 20 años, el poder de Afganistán. Hacia septiembre, un elemento también geopolítico bastante marcado, el retiro de Angela Merkel después de 16 años de liderazgo de Alemania, y hay un posible interrogante de la estabilidad de Europa después de el gran liderazgo que tuvo la dirigente. Y otro aspecto bastante marcado de septiembre fue el interrogante sobre las capacidades de crecimiento de China, y en este caso porque el gigante constructor inmobiliario Evergrande entró en diferentes problemas de crisis financiera que iban a generar posiblemente su caída. Si Evergrande caía, iba a ser un fenómeno muy similar a lo que ocurrió en el 2009 en Estados Unidos con la caída de Lehman Brothers. Luego nos vamos hacia octubre y nos estamos acercando a la recta final del 2021 y encontramos en octubre en Colombia se da la captura del líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, pero principalmente la atención radicaba en dos elementos globales: los Pandora Papers, que mostraban aquellos posibles ocultamientos de activos o evasiones fiscales por diferentes personas alrededor del mundo, entre los que estaba o figuraba el presidente o el expresidente Andrés Pastrana y César Gaviria. Y el otro elemento, los Facebook Papers, es que se presentó elementos que mostraban que Facebook en su modelo de negocio lo que hacía era promover publicidad que generara mayores niveles de odio a cambio de utilidades. Su aspecto hizo una caída marcada en Facebook, que incluso cambió su nombre, lo pasó a denominar Meta, digamos por dos elementos: informar que se iba a concentrar en el desarrollo tecnológico del metaverso, y otro aspecto, poder bajar un poco esa tensión que estaba presentando por esa crisis reputacional. Para octubre ya estamos hablando de precios en 4,58% y 5 millones de casos de COVID. Y es que para ese momento también estamos conviviendo con una marcada aceleración de la tecnología versus un problema en el abastecimiento. ¿Eso qué generó? Que el mundo se quedó prácticamente sin chips y sin semiconductores, y esos elementos pues presionaban los precios de elementos asociados a tecnología, a electrodomésticos, a vehículos. Nos vamos hacia noviembre, también en el aspecto de tecnología. Entonces encontramos que la PropTech, la House, dice que va a empezar a aceptar bitcoins también como medio de pago de inversión inmobiliaria. En el año habíamos visto que no solamente temas empresariales aceptando criptomonedas, como este caso de la House o como el caso de Tesla, sino que hacia mediados del año pasado vimos a El Salvador adoptando el bitcoin también como una moneda legal. En noviembre también se presentaron diferentes movimientos empresariales. Veníamos ya muy marcado de una crisis también política por lo que ocurrió con el escándalo de corrupción de centros poblados en el Ministerio de Telecomunicaciones, que terminó generando el retiro de la exministra Karen Audineve. Y habían diferentes también movimientos empresariales, sobre todo asociados al aspecto de tecnología, pero uno marcó una gran atención: es que la familia Gilinski hizo una oferta pública para poder adquirir empresas del grupo empresarial antioqueño, en este caso Nutresa y Grupo Sura. También otros movimientos interesantes a nivel empresarial que vimos en el transcurso del segundo semestre fue tal vez la mayor transacción en nuestro país, y fue la adquisición por parte de Ecopetrol, que hizo la adquisición de ISA, quedándose con el 51% de la compañía, haciendo una apuesta de que Ecopetrol no solamente se concentre en el crudo, sino que sea una compañía integral en el mercado de energía, y ahí estamos hablando de una transacción del orden de los 14 billones de pesos. En tecnología, por ejemplo, en noviembre, Jack Dorsey, el fundador de Twitter, anunció su retiro de la compañía para concentrarse más en Square, su plataforma del tema de pagos, que luego pasaría a denominarse Block, más concentrada en los temas asociados a blockchain. Y nos estamos llegando ya al último mes del 2021, diciembre, y un diciembre también con movimientos de tecnología. Pues Oracle adquirió una plataforma más hacia el tema de salud basada en los temas de tecnología. Estamos hablando de Centro, y estamos a un nivel de transacción del orden de los 28.300 millones de dólares. Vimos el debut en bolsa de Nubank, el mayor neobanco del mundo, liderado por el colombiano David Vélez, esa presencia ya en la bolsa de Nueva York.
fue elegido como personaje del año por parte de la revista Time Elon Musk, el fundador de PayPal, Boring Company, Tesla, SolarCity y con la mayor relevancia, más bien relevancia reciente de la apuesta por conquistar el espacio a través de SpaceX. Y digamos que hasta el momento de cierre de año como que la parte de la pandemia estaba pasando en un segundo plano, porque nuestros niveles de contagios en ese segundo semestre estamos hablando que arrancamos un agosto con 4,91 millones de casos en nuestro país y estamos cerrando diciembre con 5,16 millones de casos. Entonces, de cierta manera, estamos logrando la estabilidad o esa curva de estabilidad que tanto se busca en el frente de la pandemia. Pero resulta que el mundo, que estaba amenazado por una nueva cepa que era Omicron, generando aislamientos principalmente en Europa, en diciembre entró a nuestro país. Entonces, una presión sobre lo que iba a pasar hacia meses siguientes. Y el otro aspecto que nos estaba pasando un poco en un segundo plano, que era el tema de precios, diciembre se recibe el elemento de que el ajuste al salario mínimo en nuestro país se lleva a 1 millón de pesos para el 2022, es decir, un aumento del 10%, y resulta que gran cantidad de los precios se ajustan atado al salario mínimo, entonces eso iba a ser una presión inflacionaria. Es raro que en diciembre estuviéramos cerrando con un nivel de inflación del 5,62% en nuestro país, nivel, tal vez el nivel más alto en los últimos 10 años. Un último aspecto de diciembre fue las elecciones presidenciales que se celebraron en Chile y que dejaron como ganador a Gabriel Boric, el líder estudiantil de izquierda. Si entonces le hacemos una revisión a este 2021 con este recuento que hicimos mes a mes, entonces ¿cuáles fueron los elementos que no terminaron concluyéndose? Es decir, van a ser los aspectos que centrarán la atención en 2022. 1. Salud. Nuevos picos, posiblemente el fin de la pandemia en este año. Y el cambio también del funcionamiento de nuestro sistema. Recordemos que no pasó una reforma a la salud presentada en 2021, muy posiblemente se empezarán a analizar esos aspectos en 2022, y la recomposición de muchos de los actores en nuestro sistema del país, con la liquidación que vimos de EPS, la toma de posesión que hizo la Supersalud en mayo del año pasado a Comeo. Otro aspecto es el frente de precios, y es que esas mutaciones en la variante que generan los aislamientos, que hacen que, por ejemplo, el turismo se resienta, entonces se da una menor demanda de petróleo, combustibles, pues generan presiones hacia el frente de los precios. Eso junto con el ajuste en el salario mínimo, pues qué impactos van a tener en materia inflacionaria y cómo termina resolviéndose los aspectos logísticos y el acceso a los semiconductores. Otro aspecto es el frente de la tecnología, cada vez más gobiernos, empresas adoptando criptomonedas y todo el frente de transformación digital que cada vez más se hace presente en las diferentes organizaciones. El elemento asociado al déficit fiscal de nuestro país, pues pasó una reforma tributaria que buscaba ser de 25 billones, terminó siendo del orden de 10 billones menos, entonces ese nivel de recaudo tributario que tendrá nuestro país pues termina siendo insuficiente. Pues, de hecho perdimos el grado de inversión tanto por estándar que nos había otorgado Standard & Poor's como el que nos había otorgado Fitch. Entonces el reto de poder recuperar ese grado de inversión, pero sobre todo sanear las finanzas de nuestro país en un ambiente que va a estar marcado por las elecciones del 2022. Y el último aspecto es asociado a las tensiones geopolíticas, y es que vimos en la cumbre del G7, la primera reunión presencial entre Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia. Vimos que con el mandato de Joe Biden el tema de ataques no va a cesar, porque se hicieron ataques al frente de Irán. Vemos también las tensiones que se presentan con China, la salida de Angela Merkel de Europa, entonces la sostenibilidad también de la zona de euro, teniendo en cuenta que venimos de un proceso de Brexit, y todos los aspectos geopolíticos que veníamos enmarcando en el recorrido de este podcast y de este video. Eso asociado a este viraje que está teniendo nuestra zona un poco más hacia la izquierda y el frente de las elecciones que se presentarán tanto en Colombia como en Brasil.